Hola chicos, hoy os traigo el vídeo de cejas que tanto me habéis pedido. Porque bueno, he estado maquillando esta muñeca, me queda nada, me queda muy poquito. Y como las cejas es siempre lo último que hago, iba a hacerlas ahora, pues nada, voy a ver qué tal sale. Ya os aviso que no es fácil hacer cejas. Yo las hago, las borro, las vuelvo a hacer, las borro, las vuelvo a hacer y así. Y así puedo estar toda una tarde entera. Muy pocas veces me han salido a la primera o a la segunda, así que paciencia, practicar en una hoja primero y no sé, os voy a decir cómo lo hago yo, qué técnica es la que utilizo para que se vean lo más naturales posible y lo más realista posible. Y nada, espero que os guste. Las pinturas que uso son estas. Son lápices acuarelables, ¿vale? De esta marca. Hay marcas, hay muchas. Me imagino que, no sé, todas son buenas. O sea que eso ya la marca la que vosotros queráis. Voy a hacerlo primero en una hoja para que se vea claro lo que quiero explicar. Vamos a suponer que este es el ojo, ¿vale? Más o menos. Entonces, yo uso siempre tres colores, de más claro a más oscuro, dependiendo el color de cejas que vaya a hacer. Yo suelo hacer las cejas según el color de pelo que tenga la muñeca. En este caso mi muñeca va a tener el pelo muy oscuro, no tiene negro prácticamente, entonces voy a usar estos tres colores, de más claro a más oscuro. Este sería el color principal y por debajo de él hay dos colores más claros, uno intermedio y uno más clarito. Que por ejemplo las queréis hacer pelirrojas, pues por ejemplo podríais usar estos tres colores. El color principal, que sería el más oscuro, y luego dos colores más claritos, un marrón intermedio y este que es como un gris, no sé muy bien exactamente el color que es un gris, ¿vale? Muy clarito. Y entonces mezclamos estos tres. Ahora os voy a explicar cómo los mezclo. Si por ejemplo las queréis hacer castañas, pues podéis usar estos tres. Podéis usar este como color principal, marrón oscuro, que sería el más oscuro de los tres, y luego dos colores más claritos, que este sería un marrón más claro que este, intermedio, y un gris. ¿Vale? Estos son ideas de colores, más o menos las que yo usaría. En este caso las voy a hacer negras, así que voy a quedarme con estos tres. Y ahora os voy a explicar cómo lo hago yo. ¿Por qué uso tres colores? Porque yo juego mucho con... Me gusta mezclar colores y juego con las intensidades. Me gusta que haya pelos más claritos y pelos más oscuros. Que haya zonas más intensas y zonas menos intensas. Y eso, de la forma en la que lo consigo, es utilizando tres colores. Otra cosita que también yo lo hago así. Siempre cojo el lápiz desde aquí, ¿vale? No lo cojo desde aquí porque si lo cojo desde aquí haría un trazo muy... Bueno, se puede hacer, pero lo veo más artificial, ¿vale? En cambio, si lo cojo desde aquí, me sale un trazo más fino, más natural, más como suelen ser las cejas normalmente.
¿vale? Me sale mejor a mí. Entonces yo cojo el lápiz siempre desde aquí. Luego la forma de hacer los pelitos, pues si os habéis fijado es partiendo de aquí y así, levantando el lápiz un poco hacia arriba. Nunca haría esto, porque si hago así, vale, queda muy artificial. Ya puedo hacer las cejas muy random, que vamos, que es que queda raro, ¿vale? Entonces siempre el movimiento es este, sin apretar nada, dejando, si queremos más intensidad podemos repasar por los mismos sitios por donde hemos pasado, pero bueno, es hacer este movimiento. Así que si no os sale muy bien, podéis practicar en una hoja y cuando ya os salga bien, pues ya podéis hacerlo en la muñeca y así no os volvéis locos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago yo en la muñeca? Siempre empiezo, no sé por qué, pero empiezo por la derecha y acabo en la izquierda. Voy de derecha a izquierda, así, en este sentido. Entonces, siempre empiezo por el color más clarito. Tengo estos tres. Empiezo y hago la primera marca con el lápiz, con la pintura más clarita. Luego voy dándole intensidad con esta. Y cuando ya más o menos está la ceja formada, termino con esta. Y le doy más oscuridad en ciertas zonas o en las esquinas o pues donde vea que me gusta. Entonces con este color más clarito hago la forma de la ceja que voy a hacer. Por ejemplo, voy a hacer una ceja normal con una forma normal, ¿vale? Esto ya vosotros, pues depende de la ceja que queráis hacer. Hago así una pequeña sombra, ¿vale? El lápiz está prácticamente, lo estoy pintando prácticamente horizontal. Fijaos cómo tengo el lápiz, no lo tengo en vertical ni muy hacia arriba, o sea, está bastante horizontal y siempre lo cojo desde aquí, ¿vale? Entonces hago una primera marca así, esta sería la forma de la ceja y luego de derecha a izquierda voy dibujando los pelitos. Entonces, una forma que es bastante fácil para hacer las cejas, pues es primero dibujar pelitos así hacia abajo, de arriba a abajo. Como hemos hecho la línea, es fácil guiarse. Y luego, pues podéis hacer pelitos por aquí arriba. A ver, así. La primera marca siempre yo la hago muy suave, simplemente para guiarme. Vale. Es como hacer una raspa de pescado, me estoy dando cuenta. Bueno, y luego, si queréis, pues podéis hacer pelitos por aquí también. Esto se me ha escapado bastante, ¿vale? Pero bueno, se puede borrar. Esto ya es, pues depende de la ceja que queráis hacer. Podéis meteros por aquí incluso un poco, cruzar varios pelitos, ¿vale? Pues esa sería una primera marca. Luego, con el siguiente color, o sea, con este de aquí,
aquí voy a marcar, no todos, voy a marcar algunos para que sean más oscuros. Van a ser la mayoría, pero no todos. Voy a dejar algunos claritos y voy a marcar algunos más oscuros. No importa lo desordenadas que estén las cejas, porque las cejas no son perfectas nunca. Entonces, cuanto más despeinadas estén, por decirlo así, pues más natural quedará. No estoy apretando nada, muy poquito. Vale, y se va marcando un poco más. Voy a marcar aquí algunos también. No todos, tampoco. Lleva un ratito hacer las cejas, ¿vale? Y hay que practicar mucho. A mí me costó, me sigue costando todavía. Creo que le tengo que pillar mejor el punto. Pero bueno, no me salen, no me quedo muy a disgusto de cómo me salen. Pero ya os digo que es practicar, ¿Veis? Voy marcando. Ya queda una ceja un poquito más oscurita. Haciendo pelitos así aleatorios, casi sin pensar. Vale, voy haciendo así. Y luego, por último, nos quedaría el color principal, que es el negro. Vale. Cojo el negro y hago lo mismo. Sobre todo, intensifico esta zona de aquí. Me gusta que esto quede clarito y según voy yendo a la derecha se vaya haciendo más oscuro. Ese es el tipo de cejas más o menos que yo no sé qué suelo hacer o que me gusta. Entonces, pues iría también pelito por pelito, marcando algunos. Sobre todo en la zona esta del extremo. Algunos por aquí también, pero no todos. Flojito, no estoy apenas apretando aquí. Si queréis hacer la ceja más gorda, pues simplemente tenéis que hacer el trazo más largo. ¿Ves? Esta ceja que está, por ejemplo, así, la puedo hacer más gordita, empezando otra vez por el principio, pero alargando los trazos. Por aquí arriba también los hago más largos. Luego este. Así.
es cuestión de ir haciendo pelitos todo el rato, así cortitos o más largos, eso ya depende como el estilo de ceja que queráis hacer. Y vais dando la intensidad por las zonas que queráis. Vale. Pues más o menos quedaría así, ¿vale? Más o menos, bueno, no está mal. Una cosa muy importante es tener muy bien afilados los lápices. Cuanto más afilados estén, más bonito quedará, porque más finitas quedarán las líneas, y porque si no están bien afilados, las líneas os quedarán muy gruesas y no sé, no queda muy bien. Entonces, esto traducido aquí a la muñeca, pues lo haría exactamente igual. Yo las cejas siempre las hago con los ojos puestos, aunque parece así un poco, ¿vale? Porque así me guío dónde tengo que empezar y dónde tengo que terminar. Yo tengo más o menos una medida cogida, y es que la ceja la empezaría aquí donde empieza el iris, o sea que empezaría, si el iris está aquí, se empieza aquí y hago una línea imaginaria hacia arriba, mi ceja empezaría aquí, ¿vale? Hago una marquita ahí. ¿Y dónde termino la ceja? Pues aquí termina el ojo, digamos, pues un poquito más a la derecha. Haría como así, haría así. Lo mismo que he hecho en el papel, pero aquí es más difícil. Vale, hago ahí una línea muy suavecita. Vale, y va un pelín más afuera de donde acaba el ojo. Pero bueno, esto es como lo hago yo. Vosotros podéis hacerlas como queráis. Podéis hacer que empiecen más aquí, más adentro, que empiecen más, en vez de que empiece aquí, que empiece aquí, no sé. Eso ya es ir probando, ¿vale? Entonces hago esa línea y luego, pues igual que he hecho en el papel, pues empiezo a hacer los pelitos, ¿sí? ¿Vale? Al principio no se ve mucho porque ya os digo, es una marca muy flojita, muy superficial, pero como luego le vamos dando intensidad poco a poco, haciendo así. A ver, estoy cogiendo mal el lápiz ya. Ya he notado que no me salía como la raya como a mí me gustaba. Uy, madre mía, a ver. Hay que tener mucho pulso con esto. No sé muchas veces cómo poner el... Haciendo así, rayitas. Antes de empezar a hacer las cejas, bueno, como yo siempre las hago lo último, pues ya tiene la capa de spray, pero si por lo que sea vosotros empezarais con las cejas,
antes de maquillar tenéis que echar una capa de spray, ¿vale? Lo hago muy flojito. Esta primera casi ni se ve. Vale, le hago también unos pelitos por aquí. Vale. Ahora se ve muy fea, pero bueno, poco a poco irá cogiendo forma. Vale. De todas maneras, ya os digo que yo hago las cejas y de repente la veo y digo, uff, no me gusta. Y la borro, la vuelvo a hacer. La intento hacer de otra forma, pero bueno, eso ya también depende de el carácter que le queráis dar a la muñeca. Las cejas hacen bastante en la expresión. Vale, ahora cogería el color intermedio, vale, y haría lo mismo. ¿Ves? Este ya se nota más. Y como se nota más, hay que tener más cuidado. Te pueden salir pelos muy raros. Pero bueno, si vais poco a poco, ¿vale? Y no apretáis y tal, y seguís la línea que habéis hecho al principio, pues no debería salir algo muy diferente a lo que tenéis en mente. Pero bueno, que ya sabéis que esto se puede borrar con la esponjita mágica. Vale, voy haciendo pelitos. Yo estoy un buen rato haciendo las cejas. Me tiro toda una tarde entera, porque ya os digo que como nunca me sale como me gusta a la primera, vale, ahora voy a hacer los de arriba, porque así queda un poco raro. Si solo le hago los de abajo, no me gusta. Me gusta hacer también arriba. A ver cómo lo hago para que lo veáis bien. Sí. A ver. Algo así. No sé si finalmente la dejaré así o no, ¿eh? Luego si veis la muñeca con otras cejas, que no os sorprenda. Porque yo soy muy de cambiar de opinión. ¿Vale? Algo así. Esto ya depende de cómo os gusten las cejas de espesas o de finitas o lo que sea. ¿Vale? Algo así, ya se va notando más. Este es un gris más oscuro. Vale. Me gusta hacer pelitos por aquí abajo, muy finitos. Y por aquí arriba. Vale, más o menos va quedando así.
Es un poco incómodo hacerlo con los ojos, pero es la manera que tengo de saber dónde empezar y dónde terminar. Está la izquierda la haría igual. Empezaría aquí donde empieza el iris, ¿vale? Aquí, entonces empezaría aquí y terminaría un poco más de donde acaba el ojo. Haría lo mismo, a la misma altura y lo mismo, hacer pelitos. Esta ceja siempre se me da peor, así que ahora no la voy a hacer porque seguro que me va a tocar borrarla. Bueno, y ahora con el negro pues ya daría el último toque, porque ahora parece que tiene las cejas canosas, están grises. Entonces con este le doy la intensidad y el color que quiero, es el color principal al final, ¿vale? Y así, igual que he hecho en el papel, lo estoy haciendo exactamente igual. Cogiendo el lápiz desde aquí, más o menos. Es la forma que tengo de que los pelitos me salgan naturales. Aquí le doy pero un poquito más flojo con el mismo negro. Ya os digo que me gusta que vaya cogiendo intensidad según me voy yendo hacia la derecha, en este caso. En el extremo me gusta siempre más oscuro. Ahora lo oscureceré un poco más. Aquí, ¿veis? Aquí aprieto un poco más. Para apretar un poco más sí que me vengo adelante del lápiz, porque aquí ya quiero hacerlo oscuro y así, vale, más o menos, aunque todavía la veo gris, ¿eh? Vale, así. Voy a darle un poquito por aquí porque lo veo bastante gris. Pelitos así aleatorios, ¿eh? Aquí. Están saliendo finas estas cejas. Luego, para saber si me gusta cómo me han quedado, le pongo el pelo. Incluso las acabo haciendo con el pelo puesto. Es un pequeño truquillo, bueno, así por aquí abajo hago pelitos muy finitos también. Más o menos, ¿vale? Iría quedando así la cosa. Así que nada, es cuestión de ir haciendo pelitos. Un día que estéis tranquilos, que no os moleste nadie. Yo ahora, por ejemplo, estoy sola y estoy muy tranquilita y así no me perturbo si no me sale bien. Vale, pues más o menos sería esto. No sé si os gusta el resultado. Y voy a estar un ratito más. Además tengo que hacer la otra. Me ha gustado cómo ha quedado. No sé si... que luego la veo y empiezo a cambiar de opinión. Soy muy indecisa. Si queréis hacer pelitos más claros, pues cogéis este. Así. Y le dais un poco de tono también, pero más clarito. Esto le da mucha naturalidad. ¿Vale? Pues más o menos quedarían así. No sé luego si la dejaré así o no. Ya os digo que tengo que ponerle el pelo para ver cómo queda. Pues nada, esta es mi técnica. Parece fácil,
pero hay que practicar, ¿vale? A lo mejor a vosotros os sale enseguida, me alegraría muchísimo porque, oye, eso significa que se os da muy bien pintar y sois unos artistas. Yo me ha costado muchas muñecas que me empiecen a salir más o menos así. Todavía incluso creo que tengo que mejorar, pero bueno, eso ya con el tiempo, poco a poco y según vaya haciendo, pues como todo se irá perfeccionando. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya me diréis cómo os ha salido a vosotros las cejas. Me encantaría saberlo. ¿Vale, chicos? Bueno, pues un besito. Chao, chao.